Ahora sí. Bueno, pues nuevamente la cordial bienvenida a cada uno de ustedes quienes nos van acompañando en esta sesión masterclass de uno de los programas que está en oferta académica dentro del posgrado de nuestra Casa Superior de Estudio, como lo es el diplomado en Sistemas de Comunicación por Fibra Óptica. Antes de comenzar con todo esto, vamos a dar la cordial saludo a nuestras autoridades de nuestra Casa Superior de Estudios. Esto mandando la gratitud al doctor Carlos Condori Titirico, quien es el rector PEA, al doctor Efraín Chambi, quien es el vicerrector, al doctor Richard Torres Juaniquina, quien es el director de posgrado, y al director de investigación de ciencia y tecnología de CITUPEA, doctor Peter Escobar. Bueno, a ellos el cordial agradecimiento por darnos el visto bueno para arrancar con este tipo de programas, fortaleciendo lo que viene a ser el mercado dentro de lo que es los sistemas de innovación tecnológica en el campo de las telecomunicaciones. Del mismo modo, mandamos un saludo muy especial y también a nuestras autoridades que pertenecen a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, en este caso al ingeniero Eduardo Velázquez Suárez, gerente general, el ingeniero Juan Víctor Luna Paza, bueno, pues quien son instituciones que nos acompañan fortaleciendo dentro de un convenio interno con nosotros, con la Casa Superior de Estudios, para que cada uno de los profesionales vaya teniendo la formación complementaria dentro de este marco de especialidades como tal. Bueno, ante ello, realizando una breve presentación del programa, este programa del Diplomado de Sistemas de Comunicación por Fibra Óptica en su primera versión es un programa básicamente que se caracteriza dentro de lo que viene a ser un enfoque modular 60-40. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de todo el contenido que se tiene provisto, el cual se les ha proveído dentro del marco de la información como tal, cada módulo se lo va a trabajar desde un ámbito en 60% desde la parte práctica, acompañado de un 40% desde la parte teórica e investigativa. Lo que se quiere dar en sí, en realidad, es salir de la monotonía clásica que se tiene en distintos programas de oferta en nuestro medio como tal, haciéndolo especial el mismo, puesto que vamos a dar mayor realce, vuelvo a recalcar, a la parte práctica, a la parte neta, que es lo que nuestro contexto y en especial lo que nuestras operadoras de telecomunicaciones solicitan, ¿no? En los profesionales especialistas dentro de este campo como tal. ¿Cuáles son? Bueno, pues los objetivos que traza el diplomado como tal, la actualización de estos profesionales a un alto nivel de formación académica y sobre todo de especialidad en el campo. Vale decir que no solamente se va a ver la parte, vamos a llamarlo así, introductoria, la parte teórica, recalcando que son 40%, sino también lo que se quiere enfatizar es que se va a trabajar en el diseño, en el mantenimiento y sobre todo en la certificación de la red de fibra óptica, ¿no? Esto en respuesta a la demanda que se tiene actualmente en nuestro medio como tal. Del mismo modo, muestro en pantalla el plan de estudios que se tiene. Esto viene acompañado por 4 módulos. El primer módulo tiene el denominativo de sistemas de comunicación de redes de fibra óptica y el módulo número 2 lleva por denominativo diseño de redes de fibra óptica. El módulo 3 tiene por título la implementación de la red de fibra óptica y mantenimiento, y finalizando con un módulo 4 que es prácticamente la configuración ONT-OLT y sobre todo la certificación de calidad para la red de fibra óptica. Bueno, este es el contenido macro que se les muestra en esta primera parte, ya culminando con
todo lo que tiene en la transmisión de conocimientos por nuestro docente, invitado el día de hoy, quien prácticamente se hace cargo de nuestro primer módulo como tal, y estaremos dando mayores detalles de todo el programa. Entonces, quiero dar la cordial bienvenida a nuestro docente, recalco, quien nos va a acompañar en el primer módulo que lleva por título Sistemas de Comunicación y Redes por Fibra Óptica. Él es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones de profesión, con posgrados dentro de lo que viene a ser la Universidad Politécnica de Madrid, España. Es especialista en radio, comunicaciones y fibra óptica y satelital. Desempeñó dentro de su campo de acción laboral cargos dentro de lo que viene a ser la NGN, Entel Santiago de Chile, la Emplaywright, Tech en Buenos Aires, Argentina, la APTC dentro de lo que viene a ser nuestro hermano país Lima, Perú. Fue también gerente dentro de lo que viene a ser la planificación y desarrollo en Cotel, gerente técnico en Sirio Telecomunicaciones, es representante Big One en redes FTTX y HFC, y participa dentro de lo que viene a ser el PIC Nacional, el ISP y el CIR como entes, ejes reguladores de la ATT. También dentro de lo que viene a ser el campo académico, es docente en grado y posgrado dentro de nuestras universidades que pertenecen a nuestro territorio como tal. Permítanme entonces darle la cordial bienvenida a ingeniero René Urbina Paco. Bienvenido, estimado ingeniero. Muy buenas noches. Bueno, a todos los presentes, iniciando un saludo cordial al doctor Carlos Condori, que es nuestro rector de la Universidad Pública del Alto, al vicerrector Efraín Chambi, al doctor Richard Torres, director del posgrado, al doctor Peter Escobar, director de Investigación, Ciencia y Tecnología, y al doctor Pablo Guerrero, quien nos está acompañando en esta ocasión. También saludar a todos los presentes, profesionales y estudiantes en esta oportunidad. Voy a dar inicio de nuestro tema. Creo que ya sin más preámbulo, agradezco la presentación del ingeniero Guerrero. Prácticamente hizo un gran resumen de la hoja de vida, ¿no? Solamente indicar a los presentes de que hemos hecho bastantes proyectos relacionados a la fibra óptica. Entonces, voy a proceder a, no sé si se puede ver la pantalla completa, ¿sí? Claro que sí. Por favor. Adelante, ingeniero, se puede visualizar. Ya, muchas gracias. Entonces, hay que tomar en cuenta un aspecto muy importante que indicaba el doctor Pablo Guerrero. El módulo del sistema de comunicaciones de fibra óptica tiene un objetivo muy importante, que es conocer el sistema de comunicaciones, ¿no?, por fibra óptica. ¿Para qué? Es para mejorar los requerimientos específicos del transporte de la información y datos, considerando que las características de la fibra óptica se van aplicando los instrumentos y herramientas necesarios en la medición de señales transmitidas en base a normas y estándares vigentes de las telecomunicaciones. Textualmente, esto hay que reiterarlo, porque en este módulo se va a aplicar estas normas y estándares, y si vale el término, las características específicas de la fibra óptica. En el módulo de sistemas de comunicación y redes de fibra óptica, el contenido fundamental o básico está un repaso general del concepto de los fundamentos de las telecomunicaciones. En este mismo capítulo de conceptos fundamentales de las telecomunicaciones, vamos a ver
referido a los niveles de potencia. Vamos a ver lo que es un dB, dBr, un dBm, un dBm voltio, etcétera. Son diferentes tipos de operaciones, como indicaba en el programa, más que todo un aspecto puntual de que sea más práctico que teórico, ¿no? Evidentemente la teoría va a estar fundamentada en respecto a estos alcances. El segundo punto de los elementos activos y pasivos de un enlace óptico, vamos a tener que ver paso por paso algunos elementos activos que están como regeneradores, repetidores, amplificadores, etcétera, o convertidores óptico-eléctricos. Y en los elementos pasivos, básicamente están los splitters y otros elementos que las vamos a ir tomando en cuenta para el enlace, ¿no? Y en un tercer punto, que tenemos los enlaces ópticos, tenemos que observar fundamentalmente los tipos de topologías que indican las formas lógicas y descriptivas de la red, en qué tipo de arquitectura se pueden establecer estas redes. Y todo esto, evidentemente, en base a las normativas nacionales o internacionales dentro del marco de referencia. Y finalmente vamos a tener un aspecto muy importante, que es el laboratorio práctico, donde podamos tener la oportunidad de encontrarnos para poder hacer real estos conocimientos. Empezaremos con el tema de los conceptos fundamentales de las telecomunicaciones. Eso es un aspecto muy primordial, porque a veces uno comienza a entender en nuestra carrera, en nuestra especialidad y particularmente en nuestro diplomado, qué es lo que se tiene que establecer. Si bien la palabra de telecomunicaciones viene de dos voces griegas, que es tele, distancia, y comunicación, el proceso de la información, las telecomunicaciones serán entonces el proceso de información a la distancia. Entonces, todo aspecto que, como la voz, el video, los datos, etcétera, si se procesan esa información a la distancia, prácticamente estamos ya dentro del aspecto de las telecomunicaciones. Es importante también señalar que en sistemas electrónicos y de telecomunicaciones, aquí esta parte es muy importante de la parte electrónica, porque todos están fundamentados en circuitos, ¿no? Las telecomunicaciones se tienen que establecer dentro de otros conceptos básicos de la comunicación precisamente, ¿no? Como ustedes conocerán, el periodismo, por ejemplo, desarrolla bastante la teoría de la información. Son muchos módulos de la teoría de la información, donde ellos básicamente evalúan, ¿no?, desde la palabra, los párrafos, etcétera, determinando como un proceso de tipo analógico, ¿no? Y es evidente también señalar que los procesos analógicos, si ustedes, por ejemplo, me escuchan, mi voz es analógica, ¿no? Evidentemente, en el lado que ustedes tienen el parlante, tienen el proceso de la incorporación de esos elementos electrónicos que se producen esa voz, ¿no? Pero dentro del trámite de este punto de transmisión de origen hacia el punto de destino, donde ustedes se encuentran en diferentes puntos y latitudes, hay un proceso digital. Entonces, el proceso digital va a ser un gran aspecto de la teoría de la información, cómo se le va a llegar a procesar estos principales elementos de la voz, del video o de los datos. Asimismo, las señales transportadas por las líneas de transmisión, y aquí en las líneas de transmisión tenemos que distinguir dos aspectos importantes, unos medios guiados y otros medios no guiados. Cuando decimos medios guiados, prácticamente están los cables simétricos, el cable UTP, el cable CTP, está el cable coaxial y la propia fibra óptica, ¿no? En cambio, para ya no guiados, están los sistemas inalámbricos, están las redes, si podríamos decir, el Wi-Fi, el Wi-Fi, las redes pequeñas, las que denominamos PAN, de área pequeña, como la que está el Bluetooth, está el propio AW, están los
los infrazules, infrarrojos, etcétera, ¿no? Y en inalámbricos también podríamos señalar la comunicación móvil, podríamos señalar también el tema del LTE ya en su última generación. Entonces, estos elementos de las líneas de transmisión están transportadas, ¿no? Mediante estas líneas. Ahora, ¿cómo se presentan estos distintos comportamientos en base a un análisis totalmente dependiente de los recursos, ¿no? Entiéndase por recursos que son escasos, ¿no? Es como, entre comillas, o entre paréntesis, el dinero, ¿no? Todos tenemos recursos, pero de dinero, no voy a decir totalmente muy grande, sino escasos, y así también son el espectro de frecuencias escasas, ¿no? No se puede dar a todos las distintas frecuencias. Para eso hay que hacer una evaluación desde el punto de vista de la ingeniería de espectro para poder determinar la aptitud, la normativa y, si vale término, la resolución y la aceptación de estas frecuencias para un determinado tipo de trabajo, ¿no? ¿Y de qué dependerán este tipo de frecuencias, ¿no? Un aspecto que hoy en día establece el análisis de estas frecuencias, mucho depende del tema de la altura. No es lo mismo el funcionamiento en el nivel del mar que en un valle o prácticamente en el llano o en las cordilleras, ¿no? Ahí tenemos diferente tipo de comportamiento de frecuencias que hay que analizarlas perfectamente en esta interrelación. Dentro del concepto fundamental de la ciencia, se hace importante un aspecto de teoría, ¿no? Y bien lo decía el doctor, que la teoría es un fundamento muy importante, pero la teoría o ciencia, no vamos a decir que es similar, pero prácticamente todo lo que sea teoría es parte de la ciencia a la que se va a enfocar nuestro estudio del diplomado, ¿no? Y para esto podemos observar que la teoría de la información, que hace un momento indicábamos, ¿no? Tenemos que, del margen analógico, a digitalizar las expresiones, ¿no? La forma de la que conversamos, la forma que transmitimos, de una lógica formal de la que nosotros generalmente tenemos en nuestro conocimiento, o en nuestro aspecto cognitivo, que son las oraciones, donde tenemos el sujeto, el verbo y la acción o el predicado para determinar una cierta expresión lógica formal, hasta procesar fundamentalmente a un aspecto simbólico de esta información. Aquí puse algún ejemplo que puede dar a entender cómo se hace el proceso de la información o en función de la teoría de la información, ¿no? Formalmente, nosotros podemos tener en nuestra lógica, por ejemplo, el tema de la información, donde decimos, hoy habrá sol, estamos indicando que este evento es normal y que no tiene tanta repercusión. Entonces, su validez de información digitalmente se hace cero, ¿no? Entonces, ese valor digital cero identifica esta oración como ese evento que no repercute en la información. En cambio, tener otra oración donde establecemos que hoy habrá lluvia, entonces aquí sí podemos tener un evento de prevención, ¿no? Es por eso que uno tiene que llevar un paraguas o llevar un impermeable, etcétera, proteger en base a este tipo de información y que se cataloga en la parte del sistema, si vale el término, ¿no? Por lo menos como un medio de la información, ¿no? Este medio de información, y tengo que poner comillas, ¿no? Por eso es que ustedes diariamente en la prensa, en la televisión o en cualquier tipo de medio, en este caso en los medios de redes sociales, se incorpora
la prevención del tiempo en los mismos móviles, se coloca la temperatura y la humedad, porque son parte de la teoría de la información. Y este evento, que puede ser probable, es en el aspecto digital, una X que es un valor indeterminado, ¿no? ¿Por qué? Porque en ningún momento va a ser cero, en algún momento puede ser 0, en otro momento puede ser un nivel 1. Entonces, por eso es que este elemento está continuamente en la información diaria en cualquier tipo de medio de información. En cambio, si se establece una oración que hoy habrá huracán, entonces la densidad de potencia, la densidad de la información abarca un nivel 1 y esto básicamente indica el valor de relevancia de la información y prácticamente con esto se podría decir que el evento es totalmente cierto, ¿no? Entonces, fíjense, el digitalizar estas oraciones ya se pueden hacer diferentes tipos de proposiciones y de estas proposiciones formales pasamos a proposiciones lógicas simbólicas, ¿no? Donde ya podemos llevar a tablas de verdad lógicas, de verdadero o falso. En algún caso podemos decir que la verdad es un nivel 1 y el falso es un nivel 0, o establecer una letra que indique el contenido, que la verdad es un on, un valor encendido, y el valor falso es un valor apagado, ¿no? Podemos decir que es alto, bajo, o podemos decir baja presión, alta presión. Entonces, como ustedes pueden apreciar, fundamentalmente en esta teoría de la información se repercute para poder hacer la lógica digital o de lógica simbólica. Dentro de la lógica digital podemos tener, si vale el término, aspectos muy importantes, ¿no? ¿Cómo procesar estos tipos de información? Y aquí tengo que hacer énfasis en un aspecto muy importante que a veces no se llega a comprender porque existen textos de textos, pero de los cuales, digamos, no hacen énfasis en el tema de la información. ¿Qué quiero decir con este aspecto de los tipos de información, ¿no? Si bien nosotros tenemos la voz de un sistema analógico, tenemos que estandarizar. Hoy en día, básicamente por la UITT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, recomienda que se estandarice el sistema de voz, ustedes más conocidos como telefonía, porque tele es distancia y fonía es voz, la voz a la distancia, que es la telefonía, ¿no? Utiliza la voz y todos los medios, dispositivos electrónicos, ¿no? Tablets, laptops, netbooks, Mac, etcétera, todos los dispositivos, hasta nuestra propia PC, tiene que tener un determinado ancho de banda para esta información. Y ese estándar se va a fundamentar de 0 a 4 kilohertz, que es una voz totalmente legible, ¿no? Y si se puede decir nítida, ¿no? Ahora, dentro de la voz también hay que tomar en cuenta un aspecto primordial, ¿no? Mucho dependerá de niña, mujer, anciano o joven, que los tonos de referencia que uno puede emitir puede variar desde unos 20 Hz hasta 6.000 Hz, ¿no? Pero con el estándar de 4 kHz, entonces solamente la señal se vuelve inteligible. ¿Eso qué significa? Que sea una señal que se pueda comprender y que tenga el valor de la nitidez de la información, ¿no? Entonces, además de la voz, hay que establecer un aspecto muy importante. Al tener una sola boca, el sistema es monofónico. Y cuando se dice que es monofónico, entonces tenemos solamente esa propiedad, ¿no? Ahora, la voz, como ustedes pueden escucharme, prácticamente tiene su timbre, su tono, y tiene además un aspecto muy importante. De la información que ustedes puedan prever y escuchar, ¿no? Apenas el 30% escuchan de esta voz, ¿no? Porque lo demás es mecánico, es gutural, ¿no? Es armónico,
y si vale término, tiene una cierta resonancia, ¿no? Entonces, estos aspectos de la voz contenidas en la información, entonces pueden digitalizarse más adelante, tomando en cuenta que del 100% de esa voz de tipo monofónica, es monofónica porque tiene una sola forma de comunicación y prácticamente con 4 kHz se hace suficiente, escasamente a un 30% del valor real de la información. Pasando al sistema de audio y sonido, ¿no? Ahora, quiero subrayar un aspecto muy importante, ¿no? Nosotros, cuando vemos electrónica, tenemos que conocer el datasheet, tenemos que conocer el ayuda de los componentes, tenemos que conocer toda la electrónica para poder armar los circuitos. Caso contrario, no vamos a tener el proceso ni siquiera matemático como para poder determinar, digamos, cuáles son las funciones de entrada y cuáles son las funciones de salida, ¿no? Entonces, cerrando ese paréntesis, entonces, en telecomunicaciones, los tipos de información son para nosotros el proceso básico para poder entender qué es lo que se va a transmitir. Entonces, estos son nuestros datasheets, estos son los layouts para poder entender los procesos en poder llevar en medios guiados o no guiados. Entonces, con ese énfasis, ¿no? Podemos ahora ingresar a decir que el audio y el sonido, ¿no? Que sí son dos cosas muy importantes por el ancho de banda que tienen, de 20 a 20.000 Hz, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, son 5 veces más de lo que yo puedo hablar, 20.000 Hz, ¿no? Entonces, el sistema auditivo consta de dos aspectos diferentes. Tenemos el canal 1 y el canal 2. El canal 1 es el oído izquierdo, canal 2 el oído derecho. Inclusive en los auriculares tiene que haber una longitud diferente, excepto que hoy en día los sistemas auditivos, por más que sean inalámbricos o sean alámbricos, tienen una pequeña bobina que discretamente atribuyen a esa atenuación de longitud, ¿no? Entonces, el audio es algo muy importante. El sonido, a diferencia del audio, al tener básicamente los dos canales, hoy en día el sonido está llevándonos a grandes eventos, ¿no? Como por ejemplo ya al sonido 5.1, al sonido 5.2, ¿no? Al hi-fi, a la alta fidelidad y qué más que decir, inclusive a los sistemas 4K de las redes. Entonces, y eso particulariza el análisis de la información, ¿no? Yo solamente aquí estoy dando de forma genérica, porque esto hay que analizarlo bajo otro contexto, inclusive desde un punto de vista clínico, de la respuesta que tiene en frecuencia nuestro sistema auditivo. Por otro lado, también tenemos el video o imagen, ¿no? Este es otro tema muy importante, donde el video y la imagen, que ocupan un ancho de banda, como ustedes pueden observar, en el estándar de 6 MHz, ¿no? Nosotros empezamos en un sistema NTSC, blanco y negro color, y después pasamos a otro sistema, ahora ya estamos en el sistema digital, y prácticamente el ISDBT, que nos comprime esta información digital en una imagen estándar, o puede ser también en alta densidad o ultra densidad. Entonces, con esas concepciones de video, es por el sentido de la vista que había que evaluarlas, cada uno de los canales desde el punto externo, intermedio y medio de la información. Otros temas o tipos de información que tenemos como el fax, ¿no? El fax es, como ustedes lo conocen, ya particularmente pasó, digamos, no vamos a decir a la historia, pero el fax es el telefotocopiado a la distancia, ¿no? Es una fotocopia a la distancia. Eso significa facsímil, ¿no? El telex, que todavía aún se utiliza, porque es un medio muy importante, y tiene un papel muy importante que se llama código baud, y el baud hoy en día es la parte de la velocidad de la transmisión. Entonces, hay que evaluar, y hay una diferencia entre velocidad y capacidad de la información.
Entonces, ahí hay que hacer un cálculo para ver de qué velocidad estamos hablando o de qué capacidad de información se está transmitiendo. Entonces, eso es muy importante desde el punto de vista del Telex, que nos habla del código baud. La transmisión de datos, ¿no? Hoy en día la transmisión de datos ha revolucionado en paquetes de información y no solamente está el Internet, están el extranet, el intranet, está la propia red del NAP, ¿no? Etcétera. Entonces, la transmisión de datos ya es un presente para intensificar un análisis, inclusive dentro de la realidad virtual, ¿no? De los metadatos, etcétera, ¿no? Hoy ustedes pueden hablar ya de la industria 4.0, podemos ver lo que corresponde al IoT, al Internet de las Cosas, ¿no? Al IA, que al Internet artificial, ya todo ya es una transmisión de datos, ¿no? Y también está el sistema vía satélite, ¿no? En el sistema vía satélite, así como ustedes pueden ver, el sistema de vía satélite tiene una repercusión de multiplexación de información y las redes, así como tenemos en la Tierra, los satélites también ya tienen su propio hub, tienen sus propias repetidoras, tienen su propia red y hay una constelación de satélites de la información. Bueno, en base a estos tipos de información, las vamos a tener que ampliar. Están, vuelvo a repetir, en base al análisis de sus estándares y en base a su ancho de banda. Pero dentro del tipo de información hay que iniciar cómo está establecida una comunicación básica, ¿no? Una comunicación básica está desde el origen al destino. En este caso, por ejemplo, yo soy el origen, ustedes son el destino, ¿no? Y entonces esta parte de origen y destino, ¿no? Va a tener que tener algunos componentes importantes como modos de comunicación, ¿no? Un modo de comunicación, por ejemplo, simplex, donde está el transmisor, hagan de cuenta que yo soy el origen y aquí está el destino, que es el receptor. Entonces, fundamentalmente, en este contexto, nosotros podemos establecer que solamente es en una sola dirección, del transmisor al receptor. Las computadoras también tienen este sistema, ¿no? Entonces, todas las redes tendrán que tener un medio de transmisión y un medio de recepción en una modalidad simple. Un ejemplo básico de un modo simplex es la radiodifusión, la televisión. Ustedes captan el canal 7 de Bolivia TV y solamente tienen Bolivia TV, ¿no? Pero no tienen el retorno de ir de Bolivia, de su televisor básicamente hasta a la planta transmisora, ¿no? Solamente tiene un solo sentido. Por otro lado, tenemos el sistema Hall Duplex, que aquí sí interesa muy importante en el modo de comunicación, porque estas flechas que ustedes ven... Ingeniero, perdón que le corte, el audio está bajo. Muy bien, entonces voy a aumentar. Ahora sí, ahora sí. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver el Hall Duplex, llamado también sistema semiduplex, ¿no? Aquí podemos ver la transmisión en un sentido y el receptor en otro sentido. Aquí son diferentes tipos de circuitos, ¿no? Y si yo quiero transmitir desde la parte del receptor, necesariamente necesito otro circuito de transmisión y otra frecuencia para que puedas recepcionar en este otro lado. Entonces, y la palabra clave de un sistema Hall Duplex es la palabra PTT, que significa Push to Talk, apriete para hablar. Hoy en día los sistemas móviles ya van a ser los sistemas móviles POC. Los sistemas móviles POC utilizan justamente este sistema semiduplex, ¿no? Entonces, fíjense, como ejemplos tenemos los walkie-talkies, los handys, los radiotaxis, utilizan este sistema. Y finalmente tenemos un sistema completamente full duplex, donde el sistema de comunicaciones bidireccional, todo al mismo tiempo, ¿no? A diferencia del Hall Duplex, que son en tiempos diferentes. Aquí es al mismo tiempo y en este caso ya está la telefonía en los sistemas de comunicación.
En esta primera parte de los conceptos, se va a tener que establecer y definir eh, un glosario de términos técnicos, ¿no? Por ejemplo, escuchar una DSL, ¿qué significaría? Significa un sistema digital asimétrico en la línea, entonces es una DSL, ¿no? Si hablamos de VDSL, entonces indicaremos que es un Very High Bit Rate Digital, o Subscriber Line, que significa que es de alto bit de correlación digital para los suscriptores en la línea. Entonces, y aquí tenemos la fibra óptica, este es nuestro tema fundamental, que va a poder establecer una cierta conectividad con estas anteriores redes. Tenemos también el Fiber to the Home, que es el FTTH, tenemos un core, que es el núcleo de la red, tenemos el www, que es el World Wide Web, que es prácticamente nuestras páginas principales en las redes. Tenemos el GPON, que es el gigabit, un sistema pasivo de las redes ópticas, y la ONU, que es una unidad óptica de la red. Entonces, hay muchos términos, solamente estoy mostrando algunos, para que ustedes puedan ver que es importante en la ingeniería tener un glosario de términos técnicos, ¿no? Que se asemejan a un diccionario o un vademecum que les puede ayudar a entender la información. Ingresando ya en el campo de nuestro estudio, que es la fibra óptica, podríamos definirla como un medio de transmisión, ¿no? Empleado habitualmente en redes de telecomunicaciones, consiste en estos hilos muy finitos de material transparente, pueden ser de vidrio o de materiales plásticos, ¿no? Por eso se envían pulsos de luz que representan datos a transmitir. Como ustedes pueden ver, es muy delgada la fibra y en muchos casos hoy en día se utilizan ya microscopios para poder establecer inclusive estos filamentos. Algunas características generales de la fibra, ¿no? Como ustedes aquí pueden apreciar en este diagrama, por ejemplo, tiene una cubierta externa, tiene un hilo rasgado, tiene un elemento de tracción, tiene una cubierta interna, tiene una cubierta de hilos atados para que no se desplacen, tiene tubos holgados, tiene fibras y prácticamente un elemento central que es el RVP, que es su médula, para poder no aplastarlas o si vale el término, extenderlas en diferentes tipos de redes. Y de forma concéntrica, ustedes pueden apreciar, en base a un tema de código de colores, cómo están distribuidas estas fibras, ¿no? Entonces, estas fibras particularmente se van a dividir en dos tipos de clases, que son la multimodo y la monomodo. Ya de forma genérica se puede establecer que el multimodo son para cortas distancias y además tiene una condición respecto a al propio núcleo de la fibra, ¿no? Donde decimos que N2 es la cubierta, es menor, ¿no? N2 es que N1 que la cubierta. Entonces, prácticamente, si vale el término en multimodo, la cubierta, el núcleo es mucho más grande que la propia cubierta, ¿no? Es mucho más grueso. En cambio, en el lado de monomodo para el sistema, la cubierta ya es prácticamente mucho más grande que el propio núcleo, ¿no? Entonces, y aquí hay unas fibras que cumplen ese estado, que son las G657, las 652D, que más adelante las vamos a ver en base a normas, del cumplimiento de estas redes en fibra de monomodo. Ahora, hay enlaces que se pueden utilizar hasta 20 kilómetros, como en el tema del FTTX, que es Fiber to the X, donde X puede ser al edificio, building, a la esquina, corner, que puede ser H hasta la casa, ¿no? Y hay también enlaces troncales más allá de 100 kilómetros, ¿no? Entonces, hay fibras especiales, si vale el término, ¿no? Para poder hacer redes por encima de 100 kilómetros, entonces, donde no utilicemos repetidoras, ¿no? Pero como también hay fibras que tienen un poco menos distancia,
que requieren también las repetidoras propiamente dichas. Entonces, dentro de estos alcances de las características, había que establecer sus propiedades extrínsecas e intrínsecas de la fibra, cómo se las construye dentro de sus propiedades, ¿no? Dentro de esas propiedades también hay que ver fundamentalmente cómo están en su fabricación y elaboración. Generalmente se desarrolla originalmente en Corning Glass, que es modificado por Laboratorios Bell en el uso industrial. Es un tubo de cuarzo puro, donde es parte depositada en su interior, con una mezcla de dióxido de silicio y algunos aditivos dopados, si vale el término, como por ejemplo el herbio, ¿no?, que le da una capa concéntrica y le da una progresividad en su lambda, ¿no? Y eso es muy importante en su fabricación y elaboración. Dentro de esas características también tienen que cumplir características eléctricas, ¿no? Sus características mecánicas, su torsión, su elongación, etcétera, y qué tipo de soporte técnico se van a establecer, ¿no? Y aquí la calidad de la fabricación, que decíamos dentro de sus propiedades extrínsecas y intrínsecas, se hacen importantes, ¿no? Y la transmisión bidireccional en una sola fibra, como un mux de ventanas, en este caso, por ejemplo, la denominan downstream y upstream, ¿no? Hacia abajo y hacia arriba. Entonces, ahí tenemos 1490 nanómetros y 1300 nanómetros. Y últimamente, las fibras en sus diferentes longitudes de onda, ya tenemos la WDM. En otro capítulo vamos a tener que establecer los elementos activos y pasivos de un enlace óptico, ¿no? Y estos componentes activos, por ejemplo, pueden efectuar una cierta conversión de luz a energía eléctrica. En este momento de funcionamiento de trabajo, por ejemplo, básicamente utilizando equipos activos como en los hubs, en los bridges, en los puentes, en los switches, en los routers, en el gateway, en el gatekeeper, en cable modem, en el modem, en set-top box, en cable modem, en la ONU, en la OLT, estarán estos elementos para poder determinar su funcionamiento. Por otro lado, los componentes y elementos ópticos pasivos no pueden excitar o suministrar energía al circuito. Entonces, estarán elementos resistivos, inductivos, transformadores, híbridos, como si fueran prácticamente ecualizadores, splitters, aisladores, cables simétricos, coaxiales, hasta inclusive diodos. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una diferencia, pero que es necesaria para una construcción de un elemento o un enlace óptico. Los enlaces ópticos dependerán mucho de las de luz, que quedan completamente confinados y se propagan en el interior de la fibra. Es como si en un tubo estuviéramos con una linterna encendiendo en ese tubo y se va a iluminar las paredes del tubo internamente, pero con una condicionante, que el ángulo de reflexión, si uno mueve en el centro de su mano, la luz puede variar en diferentes posiciones. Y si esa posición de ángulo del límite de reflexión total varía, entonces la luz puede refractar. Y al hacer refracción, la luz puede ser que necesitemos elementos más finitos, porque, ¿no?, como el caso del láser, o un diodo LED, un diodo PIN, para que puedan tener ciertas características en los enlaces ópticos, ¿no? Y básicamente los enlaces ópticos hay que ver si va a ser para una corta distancia, hay un elemento específico de esta red. Para medias distancias hay otro elemento y otros componentes, y para largas distancias. Como ustedes pueden ver, entonces el cálculo de estos valores, utilizando fibra óptica como cables troncales, determinarán un determinado tipo de circuito. ¿En base a qué? En base a la velocidad y distancias respecto al origen y destino, como decíamos, ¿no? Si es simplex, full duplex o prácticamente semiduplex. También dependerá mucho del medio de transmisión, ¿no?, y la inmunidad de interferencias de la fuerza electromagnética.
Aquí es importante también señalar algunas ventajas y desventajas de la fibra, porque a veces esto no se toca porque parecería algo muy común, pero es muy importante tener sus ventajas y desventajas. ¿Por qué? Si bien hay ventajas, nos sirven para poder dar un buen procedimiento de las instalaciones, del mantenimiento y la operación de las redes, pero las desventajas deberían ser las que deberíamos cuidar como elementos importantes de prevención. Entonces, en las ventajas, por ejemplo, de la fibra óptica, si bien hay alta velocidad, es reconocida por todas las redes, el tamaño es pequeño, es flexible, tiene un peso ligero, inmunidad a perturbaciones electromagnéticas, no produce interferencias, tiene una atenuación pequeña, su resistencia al calor y frío y corrosión es muy importante, pero dentro de las desventajas es totalmente frágil o altamente frágil. Sus transmisores receptores son más costosos porque eso acabamos de indicar, de que puede ser dependiendo si es corta, mediana o larga distancia, va a depender mucho de su análisis. Los empanes van a ser difíciles de realizar porque hay fibras que son totalmente muy finitas en caso de largas distancias, ¿no? Y no se puede transmitir electricidad porque esa no es su función, aunque hoy en día la fotónica, ¿no? Por ejemplo, en las redes Li-Fi, no estoy hablando del Wi-Fi, sino Li-Fi. Por ejemplo, podemos ver que la fotónica ya puede transmitir inclusive 10 hasta 100 gigas. Entonces, muy importante las tecnologías dentro de esta desventaja, ¿no? De la fibra óptica. Y la complejidad en la instalación de planta externa y las instalaciones especiales, dependiendo de las áreas, las ubicaciones o prácticamente la propia geografía o el dislocamiento geográfico que podamos presentar en la red. Aquí he puesto una topología totalmente bien establecida, donde podría ser una topología en anillo, o en malla, o estrella, o paralela. Como ustedes pueden ver en este anillo, nosotros la instalamos, por ejemplo, de La Paz a El Alto, del Alto al Retén del Alto, Villas Remedios. Ingeniero, perdón que le corte, su audio está distorsionado. Ya, perdón, voy a arreglar. Ahora sí, excelente. Oh, ya, gracias. Es que a veces toco esto por demás. Ya, gracias. Decía que las topologías pueden ser anillo, malla, estrella y paralela, ¿no? Y aquí les muestro una topología, la que prácticamente va hasta tambo quemado, ¿no? Si bien ustedes ven en una circunferencia, ¿no? Es porque está de ida y de vuelta en la misma fibra, ¿no? Que son 24 hilos, un hilo de ida y otro hilo de vuelta. Entonces, pero y se va indicando distancia por distancia de cada una de las poblaciones hasta llegar a Patacamaya, de Patacamaya a Agua Milagro, Tacana, Curahuara de Carangas, Pairumani, Choquemarca, Laguna, Tambo Quemado, ¿no? Entonces, y en Tambo Quemado tenemos la frontera con Chile, prácticamente este hito 7, donde nos conectamos con redes internacionales y podemos transportar esta red, ¿no? Del servicio en una cierta topología, punto a multipunto o división de splitters, dependiendo del tipo de red que se puede establecer. Entonces, como ustedes pueden ver, la fibra se ha hecho muy importante para poder tener en base a una topología de señalización en las redes. Aquí también les muestro una topología PON, todas estas redes PON, ahora para redes LAN, ¿no? Las redes LAN generalmente, si ustedes se fijan en el cableado de atrás, donde está el cableado de UTP, categoría 6 o 6E, y ahí están las computadoras, etcétera, ¿no? Se colocaban los gabinetes donde estaban la parte de los switches, ¿no? Estos racks, ¿no? Y fíjense, era totalmente costoso en una red LAN, ¿no? En cambio, para una PON, en este caso, para una red 100% de fibra óptica, fíjense, este gabinete que está en el fondo es simplemente cambiar con splitters, ¿no? Como ustedes pueden ver en la parte amarilla, y el cableado horizontal se va a limitar solamente a un simple modo de transmisión de la fibra, y con estos puntos pasivos, ¿no? Puedo consolidar los splitters
inclusive en la parte del backbone vertical, fíjense, ya puedo colocar un router, y con este router, el cuarto de equipos de activos y splitters ya prácticamente es sistematizado y es reemplazado toda esta red, ¿no? Y todo, evidentemente, ya va a ser un cableado de fibra óptica. Y no necesito destrozar, digamos, esta red del cableado UTP. Retiro esto y con patch cords tranquilamente puedo repartir, y los patch cords están predeterminados, que significa que tienen una atenuación en una cierta longitud. Yo ya los puedo conectorizar y ya tengo el reemplazo inmediato de esta red. Entonces, por eso es que la topología PON en redes LAN es al 100% del sistema. Dentro de las arquitecturas, por ejemplo, más adelante, que ustedes puedan ver como el FTTH, etcétera, van a tener 1490 nanómetros en transmisión y 1300 nanómetros en recepción. Y aquí está el broadcast, digamos, de la red, en esta flecha negra que ustedes ven, porque este broadcast para estas redes repartidas a diferentes tipos de routers, ¿no? O unidades ópticas que las denominamos ONU o ONT, ¿no? Depende. Y los splitters, la parte pasiva, que nos va a determinar un splitter primario, un splitter secundario. Entonces, esta arquitectura ha suprimido bastante las redes de cobre, las redes coaxiales. Pero para eso se requiere conocer normativas y organismos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la ANSI, la American National Standard Institute, tenemos el IEA, que es la Industria de Asociación Electrónica, el TIA, que es un aspecto de industria para las telecomunicaciones, tenemos la Organización de Estandarización del ISO, ¿no? De todas las ISOs que ustedes van a manejar, desde las 9000, inclusive se puede llegar hasta las OSAs, que son la parte de operación de las redes. Y tenemos el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del IE, donde ustedes han visto protocolos como el 802.11 para las redes de routers, para redes inalámbricas o para redes cableadas. Y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Aquí hay que señalar un aspecto muy importante. La UIT tiene tres entes, ¿no? La T, que es de transmisión, la R, que es de recepción, y la D, que se incorpora como desarrollo. Esta D, por ejemplo, tiene muchos libros de las que se tienen que establecer ciertas recomendaciones, como en este caso, aquí las he podido extraer algunas, ¿no? Como la serie G, Sistema de Medios de Transmisión de Redes. Podemos ver algunas características de forma de índice gradual, o podemos ver sus características de los medios de transmisión en la 652, y ustedes, como se pueden ver, entonces se puede extraer este tema de informaciones bajo un volumen que pueda establecer justamente lo que abajo indica. La recomendación UITT de la G663 del año 2000, aspectos relacionados con la aplicación de dispositivos y sistemas de amplificadores ópticos. Entonces, haciendo un análisis estricto de estas recomendaciones, yo puedo insertar, si vale el término, a la red bajo estas condiciones. Entonces, allí tenemos bastante información que hay que analizar. Aquí hay un cúmulo, solamente lo estoy mostrando, porque cada una de estas tiene una cierta aptitud para el tema de la información. Y finalmente está la práctica y laboratorio, ¿no? Esto es en la parte presencial que se va a elaborar. Vamos a tener que traer estos equipos, ¿no? Como el medidor de potencia óptica, encargado de realizar la medida de cantidad de amplitud, que es enviada desde un transmisor, y cómo viaja a través del medio óptico. Y vamos a ver, como ya habíamos repasado, indicábamos inicialmente los decibelios, los dBms, los dBrs, etcétera, a aplicar en las longitudes de onda para estas medidas en estos terminales. Por otro lado, también hoy en día se requiere un localizador visual de fallas, el cual es un instrumento que emite láser, localiza las rotaduras, puede también tener el estrés de la cable de fibra o las curvaturas propiamente dichas, pero este es de alcance pequeño, pero es suficiente como para hacer la prueba. Tenemos la máquina de empalme de por fusión. Es un empalme, como ustedes pueden ver en la parte, este es el microscopio que les decía, está en un display, pero internamente nuestro ojo humano no puede ver, pero esto nos va a ayudar, este lente, esta pantalla, para poder precisar el empalme que requerimos, ¿no? Ahora, mucho depende del tema del corte que se va a establecer, y hay unas técnicas que les vamos a disponer y repartir, porque
Para estas cosas requiere una técnica, ¿no? Es decir, es como en el fútbol, ¿no? Si no tenemos una técnica, muy difícil meter goles. Entonces, aquí hay que poner unas ciertas técnicas que se les va a poder enseñar para que ustedes puedan tener esa aptitud de poder manejar cualquier tipo de instrumento. Entonces, ahí está el sistema de empalme mediante soldadura de fusión. Ahora, las configuraciones son importantes, pero se las puede tocar, pero dependiendo mucho de la altura. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la altura? Entonces, la altura aquí es muy importante, porque el punto de fusión de disparo va a variar de 10 miliamperes hasta unos 60 miliamperes y eso depende mucho de la altura de la información. Tenemos también el OTDR, que es un reflectómetro. Aquí solamente estamos mostrando su disposición en diagrama de bloques, cómo tiene que estar el conector de salida, el empalme de fusión, el tipo de conector y su fin de sección. Y esta medición de longitud va a depender mucho en qué longitud estamos transmitiendo y recepcionando, y cómo vamos a funcionar en el power meter dependiendo de la luz. Y por último, ahí está el diseño de la red de fibra óptica como un proceso especializado. Esta parte ya es una invitación a un segundo módulo del que ustedes, teniendo esta pequeña énfasis de poder establecer, tenemos que hacer una planificación del survey in site para una red interna, para un campus, para una planta externa, para las conexiones, empalmes o emplazamiento de red de cálculos con presupuesto de enlace y la configuración en base al tipo de la arquitectura. Entonces, es con estos aspectos que se pueden ir señalando para más adelante. Y aquí hay algunas aplicaciones que se los he podido extraer, ¿no? Tenemos el tema de hoy todos en la nube, hay en cloud, nube. Tenemos el IDL, que es el tema del equipo del hardware. Tenemos las PBX, PCTNs de las redes fijas. Tenemos también el MNS de las redes móviles. Hoy en día ya, si son ADSLs, fíjense, se utilizaba mucho cableado, ¿no? Una red para telefonía, una red para datos, una red para ADSL, otra red para el tema de cable. Y si quiero tener una red superior, tenía que tener fibra óptica. Entonces, podía solapar las redes. Entonces, hoy en día, con una sola fibra, esta aplicación de estas redes que están hoy en día funcionando, ¿no? Porque actualmente así funcionan, hoy en día van a cambiar ya utilizando fibra óptica y sistematizando en las redes. Bueno, entonces, este es el módulo, en resumen, del sistema de comunicaciones de fibra óptica. Y yo lo único que me queda es agradecerles su atención. Entonces, espero que una vez que se inicie, podamos profundizar cada uno de esas temáticas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, estimado ingeniero. No sé si dentro del marco de los presentes existe alguna consulta en específico con respecto al módulo que podamos realizar acá al ingeniero. Les recordamos que tienen habilitado el chat de mensajería interna para que puedan realizar sus consultas o en este caso habilitar su micrófono. Aló, buenas noches. Buenas noches, Fabián, adelante. Buenas noches, ¿cómo está, ingeniero? Buenas noches, licenciado. Las dos consultas. La primera, yo estoy en Cochabamba y me interesa este diplomado, pero he escuchado que va a ser 60-40. No sé si se está pensando también para Cochabamba esto? Y segunda consulta ya entrando al tema, ¿no? Cuando hagamos el diseño de la red, eh, se va a tocar todos los aspectos desde la central. Y si lo vamos a utilizar, por ejemplo, AutoCAD o alguna cosa así, o lo vamos a hacer como que en una hoja nomás, esa sería mi duda. Perfecto. Ingeniero René Urbina, si me ayuda a responder la Sí, pregunta. cómo no. Perdón, tu nombre es... Fabián. Estimado Fabián,
Oye, qué linda salud a Cochabamba, muy lindo lugar. Eh, Te comento que en este primer módulo prácticamente es en la parte del laboratorio, inicialmente, se va a hacer el tema de técnicas para medición y técnicas de empalme, en esta primera parte. En un siguiente módulo, si me atrevo a decir, y invitaba por eso con la última parte, ahí sí se va a hacer el diseño, en lo que tú indicas, desde origen a destino, donde ya se va a utilizar el presupuesto, se va a hacer inclusive, se va a simular con una bobina de fibra óptica para que ustedes puedan hacer justamente los diferentes tipos de redes. En esta primera parte, si vale el término, se va a hablar de todos los fundamentos y el manejo óptimo de lo que es un OTDR o lo que es prácticamente los medidores ópticos y de empalme. Bueno, muchas gracias por su respuesta, estimado ingeniero. Fabián, a tu primera consulta, una vez que ya finalicemos esta parte con nuestro docente tutor del módulo 1, mi persona se va a encargar a responder esa consulta y muchas más desde la parte académica, administrativa y de logística. Bueno, no sé si algún otro participante. Ok, gracias por responder las preguntas. Excelente, Fabián. ¿Algún otro participante, si tiene alguna otra consulta para nuestro docente tutor? Buenas noches, doctor. Buenas noches, ingeniero. Y buenas noches, compañeros, a los que están en este momento. Mi consulta igual parte por lo mismo, igual, doctor, ingeniero. Yo por temas de trabajo, a veces es un poco complicado ir lo que es a la ciudad de La Paz. Yo también soy de la ciudad de Cochabamba. Y es la misma pregunta, ¿qué se va a hacer con el tema del laboratorio? Va a ser medio complicado que yo pueda ir a la ciudad de La Paz. Ese es un problema, doctor. ¿Cómo se puede hacer? Buscar alguna alternativa para poder solucionar ese problema. Ok, bueno, Roberto, al igual que a Fabián, ¿no? Vamos a responder esta consulta que también ya lo tenemos bien organizado, pero dentro de la segunda parte, ¿sí? Como les decía, acá nos aglutinaremos dentro del contenido con nuestro docente tutor que le corresponde al módulo 1, dentro de su temática, su parte de conocimientos que nos va a impartir, transmitir en su mismo módulo. Y esta consulta yo te la voy a responder en la segunda parte. Bueno, gracias, doctor. Gracias, ingeniero. Estaba muy interesante y seguimos para poder participar en este diplomado. Gracias. Ok, excelente. Estimado ingeniero, tengo una consulta de Héctor. Adelante. Dice, buenas noches. En la arquitectura, ¿podría explicar el funcionamiento y cuándo se utiliza fibra óptica monomodo y multimodo? Asimismo, ¿qué software se utilizará? Y, bueno, nos pide bibliografía, ¿no? Esa es la consulta. Muy bien. Para no atropellarnos, bueno, hay que seguir una metodología muy importante y yo me comprometo a remitirles un video de hace años atrás, donde ustedes van a ver por 45 minutos un video que les va a servir como referencia de lo que estamos hablando con el doctor Yesero. Entonces, ustedes van a poder apreciar paso por paso cómo se van a establecer estas prácticas, ¿ya? Segundo, respecto al tema de simulación, tenemos en el módulo 2 el Tomodat, tenemos el Open System, tenemos bastantes tipos de simuladores, ¿no? Entonces, esta primera parte, si vale el término, es para que entiendan cuán importantes son sus características de la fibra óptica. Si vale el término, hay que familiarizarse. A veces no se toma en cuenta estos aspectos, como decía al inicio, tenemos que conocer cada datasheet, tenemos que conocer cada característica. Una cosa es para instalar video y otra cosa es para instalar datos y otra cosa es para instalar telefonía. Las fibras no son las mismas. Evidentemente son fibras de vidrio o de plástica, pero requieren unas ciertas características. Les voy a demostrar. Por ejemplo, nosotros hemos hecho redes PDH, redes SDH, redes SONET, hemos hecho redes metropolitanas,
y donde preguntaba el compañero era dónde se puede utilizar para multimodo y cómo se utiliza para monomodo. En las redes metropolitanas sí vamos a utilizar redes multimodo, como las vamos a demostrar. Entonces, para eso se requiere un pequeño cálculo y además un cierto diagnóstico, que propiamente va a estar, yo creo que más seguro en la segunda parte, porque en la primera parte va a ser solamente la parte de la herramienta y el tema del instrumento en base al objetivo que se ha señalado. Nada más, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si algún otro participante tiene alguna consulta más para ya finalizar esta primera parte, ¿no? Buenas noches, ingeniero. Una consulta, ¿se va a tocar algo de DWDM? Estimado Sí. Oscar, si nos repites, por favor, la consulta. Buenas noches, ingeniero. Una consulta, ¿se va a tocar un poco de lo que es redes de fibra óptica de larga distancia, DWDM? Eso es mi consulta, ¿no? Sí, se va a tocar justamente porque, fíjate, recientemente he estado en Furukawa y he estado en Lima. Eso te comento así de manera muy extraoficial. Por ejemplo, las redes ya están manejando, antes estaba como novedad la 10 GPON, ahora ya estamos echando a la 50 GPON. ¿Qué te parece? Entonces la 50 GPON ya maneja pura WDM, ya no maneja el broadcast que la conocemos como TDM, pero vamos a ver las dos multiplexaciones, campeón. Excelente, muchas gracias. ¿Algún otro participante con alguna consulta para ya finalizar esta primera parte? Bueno, creo que ninguna. Entonces, vamos a detener. Exacto. Bueno, mi estimado ingeniero, primero agradecerle en nombre de nuestras autoridades de nuestra Casa Superior de Estudios y el posgrado de la misma por acompañarnos y, bueno, pues ser parte de este módulo como tal en transmitir ese marco de experiencia que se lo identifica, ¿no? En esta pequeña masterclass que el día de hoy nos ha brindado y sobre todo, ¿no? Conocer esos conocimientos que usted a partir de todos los años del marco de experiencia los lleva y bueno, pues qué lindo es de enriquecer para cada uno de nuestros profesionales dentro de la formación continua académica y sobre todo en este campo, ¿no? Que es el mundo de las telecomunicaciones. Muchas gracias y bueno, pues ya lo estaríamos reencontrando con su persona al inicio de su primer módulo. Muchas gracias, estimado ingeniero. Y ojo, se ha comprometido para el video, me lo pasa para que lo coloquemos dentro de nuestro site y así los participantes puedan ver esa parte práctica la cual usted va a trabajar dentro de su módulo. Muchas gracias, mi estimado ingeniero. Muchas gracias a cada uno de ustedes como participantes. Sé que ya están en el campo profesional. Y muchas gracias, doctor Pablo. Creo que es muy importante la experiencia transmitir a los colegas, porque yo así los tomo, ya no como simples estudiantes, sino como colegas, porque el campo de la fibra óptica es muy grande. Este video que les voy a mandar, fíjense, ha sido editado en el año 2000, y van a ver los equipos son grandes, pero hoy en día los equipos son más pequeños. Pero sigue siendo el mismo procedimiento, sigue siendo la misma temática que las vamos a ver en laboratorio. Entonces, eso les va a dar énfasis de cómo se hace el proceso de esta red, doctor Pablo. Entonces, yo solo mando en un ratito está en YouTube, pero se lo voy a mandar ese link para que los participantes lo puedan apreciar y den su opinión, ¿no? En respecto a qué detalles, digamos, se van a considerar. Porque al final sigue siendo lo mismo, solamente que ya se han convertido en pequeños equipos, nada más. Y las funcionalidades siguen siendo las mismas.
Que tengan muy buenas noches a cada uno de ellos y en especial, gracias, ingeniero, el doctor Pablo Yeser. Muchas gracias, estimado ingeniero. Ok. Bueno, permítanme compartir entonces la pantalla, estimados. Vamos a ingresar a nuestra segunda parte, que viene a ser la parte complementaria, dando respuesta quizás a muchas interrogantes que cada uno de ustedes tiene por parte de la oferta académica que se está presentando tal cual, ¿no? Entonces, recalcar nuevamente para los presentes que ingresaron después del tiempo establecido, ¿no? En la parte inicial, nuestro programa se va a caracterizar desde la parte modular 60-40, ¿vale? Es decir, 60% netamente de práctica acompañado desde nuestra plataforma Moodle con un 40% en el marco de la teoría y en el marco de la investigación, ¿no? Que prácticamente ambos van a ser líderes para que ustedes puedan colocar puesta en marcha todo lo que se va a ir viendo en el marco de las sesiones. La titulación que les va a brindar el presente programa es a partir de la elaboración de una monografía. Vale decir que finalizado los 4 módulos como tal, ustedes van a hacer la presentación de la monografía. Y aquí quizás surja una interrogante. Bueno, si vemos los 4 módulos, ¿en qué instante vamos a hacer la monografía? Ya empezando desde el inicio del módulo número 3, mi persona se va a contactar con cada uno de ustedes o van a tener el anuncio dentro de la plataforma para ver esta parte que lo vamos a trabajar en un taller especial donde se les va a dar los lineamientos, las directrices y la estructura de cómo ustedes pueden elaborar la monografía y así tengan el tiempo necesario para que lo puedan elaborar durante el módulo 3 y durante el módulo número 4. Vale decir que cuando cerremos la parte curricular del módulo número 4, va a existir bueno, dentro de la plataforma van a tener ustedes el cronograma, va a existir un tiempo en el cual solamente es para que ustedes vengan y hagan la entrega de forma digital. Voy a colocarlo esto en paréntesis, vamos a establecer la coordinación con el director para ver si nos van a hacerlo llegar también de forma impresa, pero se tendría que cumplir dentro del marco establecido para que se les haga la respectiva titulación del mismo. También cada posgraduante va a obtener 4 certificaciones modulares, ¿no? Vale decir que fuera del diploma que ustedes lo van a tener, van a también obtener estos 4 certificados modulares que, bueno, pues cada uno de ellos va a tener una carga horaria de 200 horas académicas, ¿no? Que equivale a 5 créditos como tal. Y bueno, el diploma que se les entrega es con el siguiente rótulo, diplomado en sistemas de comunicación por fibra óptica, con una carga horaria de 800 horas académicas, que equivale a 20 créditos como tal, ¿no? Y esto también hay que hacer en marco de referencia y realce, que muchas veces nos han colocado, ¿no? Como consulta dentro del grupo. Esta titulación es válida y también está aprobada por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana como tal, ¿no? Bueno, dentro de todo este proceso y desarrollo como tal, parte modular, la construcción de la monografía, construcción y desarrollo de la monografía, también se les va a motivar, se les va a fomentar para que cada uno de ustedes pueda realizar una publicación de un artículo académico o de análisis o de opinión, pero en una revista local, vale decir, dentro de nuestro entorno. Al mismo modo que se va a trabajar la parte de la monografía, también va a haber un espacio, un escenario, donde se les va a dar esta parte para que ustedes puedan realizar este aporte como tal. Vamos a colocar el siguiente realce de que no solamente la parte académica es cursar el módulo, sino también lo interesante es que ustedes, a partir de todo el conocimiento que van adquiriendo en cada uno de los módulos como tal,
bueno, pues lo vayan plasmando en un escrito y así con el marco de la experiencia que quizás algunos tienen dentro del campo laboral, puedan plasmarlo en este tipo de publicaciones, ¿no? Entonces, también viene organizada esta parte como oferta académica dentro del programa. Bueno, dentro de la metodología y recursos didácticos, que viene a ser dentro del 40%, estamos estandarizados bajo el apoyo de la plataforma de contenido Moodle, donde ustedes van a poder encontrar una guía didáctica donde se va a encontrar toda la parte organizativa de cada módulo. Del mismo modo, van a poder obtener una guía didáctica que hace referencia a todo el contenido teórico, ¿no? Recuerden que nuestras sesiones son una vez por semana, como lo ven en la parte superior. Y en ese horario, que lo tenemos establecido acá, que son los días sábados de 19 a 21:30, muchos quizás serán la pregunta y dirán, ¿no? Wow, pero todo ese contenido lo voy a ver en este marco de horario que muchas veces no nos va a alcanzar. Es por eso que se les habilita en cada módulo esta unidad didáctica. ¿Para qué? Para que ustedes en ese tiempo de 5 o 6 días puedan hacer la revisión teórica de todo el contenido que el docente va a transmitir. Y así el escenario en esta sesión que va a tener el docente sea netamente práctica, ¿no? Respondiendo a las consultas que cada uno de ustedes tiene y llevando a la praxis de lo que hace referencia en la parte modular como tal. Del mismo modo, viene todo esto acompañado con los materiales de enseñanza, en este caso, materiales PDF, lecturas, videos, como lo acaba de indicar nuestro docente tutor del módulo 1, que van a acompañar prácticamente al proceso de formación. Y bueno, veamos ahora de forma ya más específica en detalle el plan de estudios que oferta el programa en cada uno de los módulos, ¿no? Veamos por acá, tenemos al módulo número 1, que tiene el denominativo de sistemas de comunicación y redes de fibra óptica. Veamos que tenemos un contenido mínimo de 4 unidades. La primera unidad, ustedes van a poder ver todo lo que son los sistemas de comunicación y redes ópticas. En su segunda unidad vamos a ver todo lo que vienen a ser los elementos activos y pasivos de un enlace óptico. En su tercera unidad, ustedes van a poder apreciar los enlaces ópticos, las topologías y las normativas ATT. Y, ojo, acá hay una característica que les quiero hacer en realce y quizás va a ser la respuesta a las 2 consultas que nos hicieron los anteriores participantes. Tanto la unidad 1, la unidad 2 como la unidad 3 la van a ver ustedes en las 3 sesiones programadas. Pero resulta que tenemos, según el módulo que corresponda, una última unidad, que es la unidad número 4, o llámese también la semana número 4. Dentro de este módulo, esta unidad o esta semana es netamente práctico. Vale decir que se les va a dar las indicaciones para que ustedes vengan a nuestras instalaciones que tenemos en la ciudad de La Paz y puedan ustedes realizar la parte práctica. ¿En qué horario se está establecido esta parte práctica? En el horario de la mañana. Sí, que recalco, a su debido momento y tiempo se les va a indicar para que ustedes puedan hacer todo este laboratorio como tal, ¿no? Y ahí podemos observar el contenido que se tiene para que ustedes coloquen puesta en marcha lo aplicado, lo conocido en las anteriores 3 unidades o 3 semanas que se cursó el presente módulo. Ahora bien, ¿qué pasa con los participantes que están en el interior? Caso de Cochabamba, caso Santa Cruz, caso Tarija, caso Pando, caso Beni y los otros hermanos departamentos, ¿no? Que tenemos. Estas sesiones prácticas van a ser del mismo modo grabadas. ¿Para qué? Para que lo vamos a colgar dentro de nuestra plataforma Moodle y así cada uno de los participantes que se encuentran en el interior puedan revisar ese contenido de lo que ha sucedido, de la parte práctica que han hecho la vivencia, tanto entre el docente con cada uno de los participantes, ¿no? Entonces, ese es el apoyo que se les va a dar para que estén al corriente del marco práctico que se lleva en cada módulo como tal. Veamos ahora nuestro módulo número 2. En el módulo número 2 tenemos el diseño de redes de fibra óptica. Acá es donde vamos a poder ver la visualización punto para postes, en este caso apoyado con herramientas digitales.
En este caso vamos a trabajar con los formatos KMZ y sobre todo se va a hacer un relevamiento in situ bajo survey, ¿no? Del mismo modo se va a aplicar el diseño de enlace punto a punto y punto multipunto. Se va a ver algo muy elemental para el diseño de las redes de fibra óptica. El cálculo presupuestario de potencia, o también conocido como el presupuesto óptico, ¿no? Para que sea el pivote a partir de todo ese diseño que están construyendo en un caso de estudio como tal aplicado en el presente módulo. Y todo esto viene acompañado con la parte del laboratorio, ¿no? Entonces, ahí tenemos como software base patrón el OptiSystem para hacer la parte de la simulación, y del mismo modo van a trabajarlo con AutoCAD, ¿sí? Y bueno, pues posiblemente ingrese hasta el Tomadat en función cómo se va a organizar el docente del módulo número 2. Y bueno, la interpretación y la elaboración de los planos de red, que es lo que ustedes van a tener como producto a partir de toda la parte modular del presente módulo 2. Veamos entonces, acá tengo el módulo 3. Vean cómo va subiendo como escalera en grada. Ahora ingresamos a la parte de la implementación de la red de fibra óptica y mantenimiento. Acá se va a ver el entorno de las redes de FTTX y de GPON, se va a ver qué es la PEX, la planta externa, y netamente ya se va a ingresar acá a la parte del laboratorio. Si observan ahí dentro de lo que vienen a ser las unidades, unidad número 3, unidad 4 o semana 3, semana 4, acá tenemos habilitadas 2 sesiones. ¿Por qué? Porque vean que el contenido práctico es directamente muy extenso y bueno, pues una sola mañana no nos va a poder alcanzar para ver todo esto de acá, ¿no? Entonces vean por este lado que vamos a hacer la preparación de las cajas del armado, de las cajas de empalme, primer nivel, segundo nivel. Vamos a ver cómo se hacen las instalaciones correctas dentro de lo que viene a ser el tema de la postación y la retención. Se va a ver todo lo que se viene dentro de lo que es la PEX en el tendido de red, que lo van a ver en la semana número 2. Se va a ver un poco de la conectorización mecánica que se va a tener a través de lo que tiene a ser el DRUP, el cable DRUP, cómo ustedes van a hacer la parte de repito, ¿no? La conectorización que se tiene con los patches, etcétera. Van a ver el tipo de los conectores, qué conectores vamos a utilizar, si va a ser SC, va a ser APC, etcétera. Vamos a trabajar un poco de lo que viene a ser el proceso del empalme. Van a ver un poco ahí el radio de curvatura, que es muy necesario para la PI, la planta interna. Van a ver el sangrado del cable o sangría de cable de 24-48 hilos en caja NAT y muflas. Van a hacer el armado de las rosetas ópticas como puntos terminales dentro de la que viene a ser la planta interna, y van a ver lo que viene a ser el armado de las cajas, ¿no? NAV, muflas de 16, subterráneas. Vamos a ver un poco también, es algo interesante, qué pasa cuando existe corte, ¿no? Van a ver el tema de la preparación y la fusión, ¿no? Con el equipo necesario para que cada uno de ustedes realice una fusión a partir de un corte de fibra establecido como tal, ¿no? Del mismo modo, si entendemos con toda esta parte práctica que se tiene en la sesión número 4, vamos a contar con los equipos necesarios para que cada uno de ustedes coloque puesta en marcha todo lo que se ha ido viendo tanto en los módulos anteriores como también en la semana número 1 y en la semana número 2 del presente módulo como tal. Y finalmente tenemos el módulo número 4, que es la configuración ONT-OLT, certificación de calidad para la red de fibra óptica. Del mismo modo, el docente que está a cargo ya de este presente módulo tiene la experiencia dentro del marco de la certificación que se lleva para el tema de la calidad, tanto de lo que viene a ser en PI como en PEX de la red de fibra óptica, ¿no? Y bueno, tenemos ahí como software patrón el FATS Report, pero también esto va a depender mucho a la organización interna que el docente nos va a proporcionar, que puede hacer que se mantenga el software como tal para la certificación, o posiblemente nos brinde otro software para que ustedes puedan hacer la práctica de todo aquello. Esto no termina ahí. Es también importante ver el tema de las mediciones que se van a tener nuevamente con el Power Meter,
las configuraciones a través de ZTE, Huawei, Dixon, y sobre todo detectar las fallas, tanto fallas internas, fallas de configuración, fallas de cortes y todo lo que viene a ser dentro del marco de la experiencia que se tiene planificado para esta última unidad. Bueno, acá les tengo algo así macro dentro de la parte aplicada en el campo del diplomado, la cual quiere direccionar para la formación complementaria dentro de esta área específica como tal para cada uno de ustedes. Ahí tenemos el sistema de fibra óptica en radiobases. Entonces ya ustedes, ¿no? Dentro del plano del marco del entendimiento van a poder estar in situ en este terreno para que ustedes puedan entender, ¿no? Ya culminando el diplomado, puedan entender qué es lo que se hace acá, qué es lo que se debe de tomar en cuenta y todos los aspectos y criterios necesarios. Ahí tenemos la parte de las cajas de empalme como tal. Vamos a ver del mismo modo este tipo de equipos que ustedes lo van a poder armar, van a poder tomar los criterios necesarios y sobre todo las cajas NAP, ¿no? Van a poder ver en este tipo de cajas la distribución de los abonados, de los usuarios, que es prácticamente lo que nosotros vemos en la imagen del lado izquierdo, ¿no? Que las cajas que se alojan en la postación. Del mismo modo, ahí seguimos con las cajas NAV, ahí van a tener las cajas vacías y luego, bueno, pues se les va a enseñar el tema de la distribución interna y el armado. Y todo esto no sería práctico sin el campo de la simulación. Entonces, ahí con el docente del módulo número 2, ustedes van a poder aplicar el software que estamos colocando puesta en oferta, que es el OptiSystem, pero recalco, mucho va a depender a la organización interna del docente, para que puedan hacer este diseño como tal, como lo ven en pantalla. Del mismo modo, no queda esto ahí, también hay que ver qué es lo que pasa con los equipos a través de los reportes que se tienen. Y esto es parte del mismo modo de las mediciones que se tienen que trabajar, los cuidados que se tienen que tener. Esta gráfica, ¿qué significa en el tema de interpretación para el campo de la fibra o el campo de la red que se tiene a través de una caja, a través de un punto de distribución como tal? Y vean que si entendemos todo aquello, pues netamente vamos a poder entender los parámetros de activación ópticas para la parte de la interpretación, ¿no? Que se tiene como factor de diseño a partir de los resultados que se tiene para esa red de aplicación que ustedes la van a poder trabajar. Y bueno, los equipos que vamos a poder concretar, en especial en la unidad número 4, van a poder ustedes apreciar ese tipo de equipos y, bueno, pues ver, ¿no? La parte de la configuración, etcétera, de acuerdo a lo que se organice el docente como tal. Bueno, vean hasta acá entonces que se ha tratado de hacer una oferta netamente práctica, como les decía, aplicando el 60-40, saliendo del común denominador de las ofertas que se tienen en nuestro mercado académico como tal, viendo la necesidad de cada operadora de telecomunicaciones que quieren dentro de su parte personal activa como propios para que cumplan con todas estas características como tal y bueno, pues no sean profesionales idóneos dentro del campo de esa misma operadora de telecomunicaciones. Todo esto viene ofertado, ahí lo tienen en pantalla, bajo lo que viene a ser un convenio institucional, ¿no? Con la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, con quienes recalco tanto el posgrado de nuestra Casa Superior de Estudios tiene un convenio interno y es por eso que ustedes pueden observar dentro de lo que viene a ser nuestros porcentajes de descuento, bueno, pues a todos los socios afiliados como tal, socios activos, ellos tienen un descuento especial del 15% como tal, ¿no? Y bueno, tenemos también ahí una oferta de gama de descuentos que internamente podemos coordinar para que ustedes puedan acceder a cada uno de estos descuentos. Ahí tenemos la parte económica dentro del tema de la inversión con la matrícula, la colegiatura y los planes de pagos de la misma en 4 cuotas establecidas como tal. Hacer nota aclaratoria, ojo, que el programa está hecho según cronograma para 4 meses académicos como tal. Y estimo, culminado la unidad número 4, se les va a dar, exagerando, entre un tiempo de 2 semanas para la entrega de la monografía
y así se agilice la parte de la gestión para el tema de la entrega del diploma para cada uno de ustedes. Entonces, lo que se quiere es trabajar bajo una gestión ágil que actualmente lo tiene nuestra sede La Paz y darles, ¿no?, a ustedes lo más rápido posible, finalizado el presente módulo como tal, cumpliendo con toda la parte académica, cumpliendo con toda la parte administrativa, la titulación lo más antes posible. Bueno, acá ya les tengo los datos de nuestra sede, que se ubica en la zona San Pedro, en la ciudad de La Paz, calle Cañada Stronger, edificio Gutiérrez, número 295, piso 4. Esto, bueno, en atención de lunes a jueves, ahí lo tienen los horarios, los viernes y los sábados, ¿no? Para la gente del interior que están interesados, ahí tenemos el QR, la cuenta, para que puedan contactarse inmediatamente, ¿no? Puedan realizar los respectivos pagos y, bueno, pues sean partícipes de este programa como tal, ¿no? Y bueno, esto lo vamos a trabajar internamente para las personas que están en el interior, en el envío de su documentación y todo aquello, ¿no? Facilitándoles este tema y así, no haciendo que estén viniendo acá a La Paz para la entrega de documentos y todo aquello, ¿no? Esto se trabaja entonces de forma interna como tal. Bueno, les recalco, mi nombre es Pablo José Guerrero y soy quien les está acompañando en esta parte introductoria de la masterclass y sobre todo dar esas características que quizás han quedado sueltas a cada uno de ustedes por parte del programa. Bueno, pues ahora sí, les dejo, tienen el espacio libre, si tienen alguna consulta, por favor, para que pueda disolver alguna de las interrogantes. No sé si alguien tiene alguna consulta, estimados. Tiene habilitado el micrófono. Ahí nos Buenas dice Héctor. noches. Adelante, adelante, estimado. Buenas noches. Una consulta. Estoy entendiendo que según lo que nos ha mostrado el temario, bueno, son 4 clases por mes y la cual es un módulo, ¿no? Correcto. Entonces, al parecer, digamos, la 4.ª clase es el laboratorio Sí, y tengo por entendido que va a ser por la mañana también los sábados. correcto. Y el caso del módulo 3 donde había bastante laboratorio, iban a ser en 2 sábados, es lo que estoy entendiendo. Correcto, correcto. El día, Ah, bueno, el módulo 3, por la expansión práctica que tiene y vital, porque es el cúmulo del 1 y 2 y resultado para el módulo 4, lo van a ver en 2 sesiones prácticas establecidas en la mañana. ya. Entonces esos laboratorios van a ser presenciales los que, bueno, los que están o los que o mejor dicho, los que están en La Paz y los que también van a poder llegar a La Paz. Y los que van al interior lo van a subir en la plataforma, eso es lo que he entendido. Correcto, estimado. Para que la gente del interior, los participantes del interior, no se queden sin ver qué es lo que sucede en la parte práctica, las sesiones se van a grabar. Todo lo que se haga dentro de cada una de estas y la misma se va a colocar a disposición en la plataforma para que, en especial, los participantes de Calco del Interior puedan estar a la par de lo que se ha ido viendo en estas sesiones prácticas, ¿no? Recalque, bueno, hay que tomar en consideración lo siguiente. Un programa, en este caso de fibra óptica, si solamente se lo trabaja desde la parte teórica o simulación, en la parte in situ del campo, vamos a decir así, esto se queda vacío. Entonces, es muy necesario y es de vital importancia que se palpe, que se toque, que se sepa cómo funciona todo esto en la parte práctica, cuáles son los criterios que se tienen que tener, los cuidados necesarios, porque eso es lo que ustedes van a aplicar, ¿no?, dentro del campo práctico como tal. Eso es a la respuesta, estimado participante. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta por ahí.
Héctor nos dice, ¿podrían compartir el temario? Gracias, lo vamos a tratar de integrar a nuestro site. Que lo tienen ustedes a disponibilidad en el grupo, ¿no? También ahí vamos a colgar el video que nos ofertó el docente tutor del módulo número 1 para que también ustedes vean un poquito, ¿no? De la parte introductoria. Bueno, estimados, ¿tienen alguna otra consulta por ahí? Para ya cerrar esta masterclass. Doctor, le quería comentar eso sobre el tema, como se lo va a subir a la nube, las personas que no vamos a poder venir del interior por temas a veces personales y de trabajo, ¿eso va a tener alguna puntuación, alguna calificación, algo los que no podamos asistir o cómo va a ser la calificación? Esa es mi consulta, doctor. Muy buena su pregunta. Muy buena su pregunta. Permítanme a John. Excelente. Bueno, respondiendo a su consulta, estimado, dentro de lo que viene a ser la plataforma de contenido hay actividades que se tienen que trabajar, ¿no? Entonces, las actividades van a ser contabilizadas solo para las sesiones virtuales. Para la sesión práctica se va a tener un marco abierto, ¿sí? En el campo de que las personas que están acá en La Paz, bueno, pues van a estar en la parte, en el espacio para que realicen sus prácticas. Y bueno, y las personas que están en el interior, por ende, no. Entonces, por eso que generalmente la última sesión, que es la sesión número 4 o la unidad número 4, dentro de lo que viene a ser la parte de calificaciones, no se va a considerar. ¿Sí? Solamente en las primeras, que vienen a ser las que acompañan la parte virtual y en complemento con el material que se coloca en plataforma. No sé si con eso le respondí a su consulta, estimado. Doctor, sí, ahora ha quedado claro. Esa era mi consulta, digamos, porque a veces no hay tiempo, doctor, digamos, para venir. A veces, pues, medio un poquito complicado. Si fuera en Cochabamba, con mucho gusto estaríamos aquí, pero estamos de acuerdo, doctor. Vamos a seguir en el diplomado, vamos a tomar. Claro que sí, estimado. Y cualquier duda que tenga, ahí están, ¿no? Los números de contacto para que ustedes me las puedan hacer y yo, bueno, pues ahí les pueda responder. Tengo otra consulta más de Oscar Torres, nos dice, ¿los descuentos son acumulativos o solamente puede tomar una de ellas? Bueno, solo puede tomar, y en la parte inferior está del PDF, ¿no? Solo puede tomar uno de los descuentos como tal. ¿Cuándo es la fecha tentativa de inicio de clases? Bueno, la fecha tentativa que se ha puesto, si ustedes ven la oferta académica, es para este lunes 24. Pero tengo que ver el tema de si se ha completado o no los cupos faltantes, que también ustedes lo tienen habilitado dentro de lo que viene a ser nuestro site, ver si se logró el tema de los cupos. En el caso de que no se haya logrado con ese resultado de cupos que se tiene todavía, vamos a tener que ampliar un poquito más para tratar de cubrir y el programa pueda empezar con la cantidad de participantes que nos solicita el programa y el proyecto como tal, ¿no? Entonces, todo esto se les va a informar, estimados, dentro del grupo de WhatsApp, como también en el site que ustedes tienen en el grupo, ¿no? Del diplomado como tal. Bueno, no sé si existe otra consulta más por ahí, estimados. Los inscritos, me dice Héctor, todos los inscritos, ¿se creará un grupo en Telegram o en WhatsApp? Bueno, el grupo de red social que estamos manejando, estimados, recalco, para la comunicación asincrónica es la red social WhatsApp. Aún no hemos creado todavía el grupo oficial porque vuelvo a indicar, ¿no? Estamos esperando esos cupos restantes más que ingresen y una vez ya que tengamos por lo menos ya el cupo casi establecido, inmediatamente se crea el grupo y se va a ir insertando a todos los participantes que ya dieron la regularización, por lo menos en conformidad, asegurando su participación como tal.
Eso es para la parte sincrónica de comunicación. Ahora bien, para la parte de contenido, recalco, ustedes van a trabajar bajo la plataforma Moodle. Quizás hay una pregunta que pueda salir, pero puede ser que algunos no conozcan Moodle o lo hayan visto de forma superficial. Del mismo modo, el programa se va a encargar en darles la respectiva capacitación para que ustedes puedan manejar la plataforma para hacer la entrega de trabajos, para ver la descarga de los trabajos, para ver la descarga de los videos y todo el material que el docente les va a colocar en puerta como tal, ¿no? Y no solo ello, también se les va a dar un apoyo con el manejo, con el manejo de herramientas digitales que les van a ayudar a poder cumplir la parte académica que se tiene en el marco de el presente diplomado como tal. Bueno, no sé si existe alguna otra consulta más ya para cerrar esta masterclass. Bueno, estimados, no existiendo entonces dudas, consultas, mi persona agradece la participación a cada uno de ustedes y nuevamente, ¿no? La cordial invitación para que sean parte de esta oferta académica que se ha lanzado gracias a nuestra Casa Superior de Estudios, que es la UPEA, y bueno, llevando, y como les decía, saliendo del marco común comercial que se tiene, llevando una apuesta práctica con toda la parte específica necesaria y que cada uno de ustedes realmente lo necesita como tal para este campo de lo que viene a ser en el tema del diplomado, que es los sistemas de comunicación por redes de fibra óptica. Cualquier duda, consulta que ustedes tengan, me las pueden hacer, están dentro del grupo genérico para que puedan realizarlas y mi persona inmediatamente se va a contactar, puede ser con cada uno de ustedes o posiblemente de forma interna les dé la respuesta a cada una de sus intervenciones. Por mi parte me despido y bueno, pues que tengan un descanso reparador. Saludos estimados, hasta luego, un gusto. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego, gracias.